48% del PBI. La parte externa, propiamente de acreedores externos, que son organismos multilaterales, bancos privados y los bonistas, es entre el 15 y el 18%. Más del 60% está nominada en pesos y se vienen pagando puntualmente, se viene cumpliendo con los beneficios puntualmente. Por las prospecciones que hay, esto no debería cambiar en los próximos años. Si bien, según de dónde vengan los pronósticos, podríamos tener problemas con vencimientos en los próximos 5 años. Eso en realidad vamos a ver cómo se da el devenir de los acontecimientos, pero actualmente, según datos oficiales, la deuda está en una situación no óptima, pero sí, digamos, mejor que durante el último periodo de la convertibilidad. Quedan muchas asignaturas pendientes, entre ellas lo que hablábamos recién, gravar la renta financiera. También ustedes podrían preguntar, ¿y por qué no auditamos la deuda? La Argentina, entre dos grandes alternativas, eligió una, que es aceptar la deuda tal cual se dio, en bloque, tomarla toda la deuda, aún viniendo gobiernos ilegítimos, y negociar con la mayor quita posible. Nosotros no seguimos el camino de Ecuador de ver qué parte de la deuda es legítima, ver cuál es ilegítima y pagar lo que consideremos legítimo. Tomamos toda la deuda y tratamos de obtener la mayor quita posible, renegociaciones de 2005-2010. Es un camino cuestionado por algunos y apoyado por otros. En la Argentina, Alejandro Olmos Gaona, que siguió el proceso ecuatoriano de auditoría de deuda, es el principal crítico, junto con Pino Solanas, a lo que ha hecho la administración kirchnerista de 2003 en adelante, de tomar toda la deuda y renegociarla en bloque. La posición de ellos, y de Pérez Esquivel también, sería que auditemos la deuda, pero en los últimos 12 años se eligió tomar la deuda en bloque y renegociar con la mayor quita posible. Son como las dos partes de las bibliotecas, y de hecho es la principal controversia actual respecto a la deuda de nuestros pueblos. También está la posición que ustedes habrán escuchado de pagar sin ninguna quita y hacer lo que dice, por ejemplo, el juez Gresa, que toman algunos referentes minoritarios, pero que igual aparecen en los medios, pero que no es la discusión que se suele dar cuando hacemos actividades del museo. La principal discusión es ¿por qué no auditamos? O si seguimos con este esquema de renegociaciones con la mayor quita posible. El Congreso Nacional. O sea, según nuestra Constitución, el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales son, como poderes legislativos, los únicos encargados de determinar cómo se contrae la deuda, cómo se paga y qué parte de las deudas pasadas es legítima o ilegítima. El Congreso delegó esa potestad desde el año 85 en adelante en el Poder Ejecutivo, es decir, en los presidentes que fueron pasando. Y los presidentes las trabajan con sus secretarios, con los ministros de Economía. Pero constitucionalmente está buena la pregunta porque son las legislaturas provinciales en primer lugar y el Congreso Nacional en segundo lugar, porque las provincias anteceden a la nación en nuestra historia, las encargadas de determinar la legitimidad de la deuda. En el Congreso Nacional no se formó la comisión para estudiar la deuda pública todavía. Auditar. No, el Congreso puede auditar la totalidad de la deuda pública. De tener la fuerza y la voluntad política lo podría hacer. Ahora, lo que puede pasar es lo que le pasa a Ecuador, que aún con una auditoría aprobada por el Parlamento, los acreedores externos digan, no, nosotros recurrimos a un tribunal de litigio porque discutimos la auditoría. Eso es cuestión de relaciones de fuerza. Por eso, ¿qué le pasó, por ejemplo, otro caso que no es el de Ecuador? Irak. Irak declaró en el año 2006 el 80% de la deuda de Saddam Hussein, que venía del 68 al 2003, como ilegítima. Y esto fue
aceptado por sus acreedores. ¿Por qué? Porque los acreedores eran los que habían invadido Irak y se tenían que hacer cargo de la deuda. Entonces, en cuestión de meses, la declaración de ilegitimidad de la deuda iraquí entre los años 68 y 2003 fue aceptada por los acreedores norteamericanos, británicos, australianos, porque ellos mismos estaban haciendo de la administración del Estado. Otro ejemplo donde se aprobó, Cuba. Cuba en el año 2002 consiguió la independencia de España, después de una guerra que empezó en 1898. No dije mal, dije 2002. En el año 1902, Cuba consiguió la independencia, sí, si no era muy larga la guerra de independencia cubana. En el año 1902, Cuba consiguió la independencia de España, después de 4 años de guerra. A instancias de Estados Unidos, el Parlamento de la naciente República Independiente de Cuba, igual el de Puerto Rico, igual el de Filipinas, declararon totalmente ilegítima, nula de toda la unidad, la deuda con la corona española. Las potencias de la época, Gran Bretaña y Estados Unidos, no existían ni Naciones Unidas ni Sociedad de Naciones, sino que las potencias de la época avalaron la decisión cubana. Con Irak ocurrió algo similar, pero 101 o 104 años después, 2006. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. La verdad que en estas ocasiones estilo agradecer. Yo voy a agradecer y a felicitar acá al amigo del Museo de la Deuda Externa, pero también agradecer y felicitar a la profesora Estela Marigiuliani, a 2 colaboradores, Nacho Soto y Paola Hernández, que le ayudaron un montón. Pero también agradecer a todos ustedes, ¿no? Porque la verdad es que acabo de participar de un evento pedagógico que para la carrera de Economía es inédito. No para la carrera de Historia, que acá nos está acompañando, pero que para la carrera de Economía es inédito. Y fue un evento pedagógico que se pudo dar gracias no solo a la profundidad del conocimiento y la información y el compromiso en que él asumió cada pregunta, ¿no? Que iba hasta el final, sino también al interés de ustedes en preguntar, primero en estar y después realmente en estar para preguntar y para descubrir cosas. Yo veía cómo en la cara de todos iban descubriendo ciertas cosas, se le iban juntando ciertas fichas, le iban cayendo ciertas fichas gracias a este evento y no a otro que se pueda dar en el aula. Así que agradecerlos y felicitarlos a todos ustedes y principalmente felicitarla a la profesora Estela Marigiuliani. Desde fines del año pasado la dirección me pidió, a partir de que íbamos a hacer más en el equipo directivo, que me arrime un poco a dar una mano a la carrera de Economía, que nunca había tenido jefe de carrera y que sigue sin tenerlo, pero me pidió que me arrime un poco para ayudar en lo que se podía. Y la idea, a partir de ciertas reuniones que hemos venido teniendo, era tratar de animarnos a introducir prácticas pedagógicas que hasta ahora nosotros no habíamos incursionado. Como por ejemplo esta, que la profe se animó y hasta se anticipó, porque esto lo organizó antes de que yo pudiera haber tenido una charla con ustedes. Así que la felicito por eso, porque además nos permitió ver cómo naturalmente 2 carreras que tienen mucho en común están acá juntas, ¿no? Que son Historia y Economía. Tienen mucho en común, tenemos mucho en común y ojalá podamos ir trabajando en común en adelante, porque la gente de Historia les va a permitir descubrir muchas cosas a los estudiantes de Economía y los de Economía les van a permitir que les caigan muchas fichas en cuanto a lo técnico a los chicos de Historia. Y otra cosa
cosa que permite este encuentro es que ustedes, que ahora lo están recibiendo, después lo puedan llevar a sus propias prácticas pedagógicas, ¿no? Y tratar de ir abandonando, que ya veo que chicos que ya se están recibiendo, la profesora Estela Maris se recibió hace 2 añitos de este instituto, ya están llevando, ¿no? A veces el aula tradicional, esto de que yo me paro adelante y explico y digo y qué sé yo y trato de meterle muchas cosas al estudiante, hoy por hoy a lo mejor irme echándolo, ¿no? Con estas prácticas, interesar al estudiante en un tema determinado, sensibilizarlo, hacerlo que a través de esa sensibilización investigue, profundice, descubra. Eso nos va a llevar tiempo, quizás tengamos que abandonar determinados momentos, determinados temas, ¿no? Quizás tengamos que abandonar el aula un rato y no importa el parcial, mejor el parcial queda para la próxima, no pasa nada. Pero digo, esto de poder sensibilizar a sus propios estudiantes cuando lo tengan a un tema y que puedan investigar y ellos solos descubrir eso, aunque sea el único tema que vean en el año, va a ser un descubrimiento de ellos y va a ser un aprendizaje de aprender a aprender ellos mismos. Así que yo feliz de que me hayan permitido vivir todo esto, así que un nuevo aplauso para todos, ¿no?